Buen día, gente, estamos en el video 472 para la lista de reproducciones. La ley es solo para los esclavos. Yo voy a hablarles sobre la cronología legal. Desde cuándo se intenta destruir la ley primordial de la vida, hablada en el video 471, video anterior a este. Desde cuándo se empezó a imponer la ley del hombre a la ley de la vida. Tenemos que entender que algunos historiadores fijan que 4000 años antes de Cristo, ¿sí? En la época de Babilonia, el mundo se regía por normas, no por leyes. Solo norma de conducta es no hacer daño, tratar bien a la gente, comercializarse honesto, donde la palabra valía más que cualquier papel, que cualquier cosa. Entonces voy a pasar a leer todo esto y te voy a decir que la voluntad y la palabra de los hombres era la ley hace 4000 años atrás. ¿Sí? Lo que uno decía es lo que uno cumplía. ¿Qué quiere decir esto? Que yo te decía que te iba a dar tal cosa por intercambiar cualquier otra cosa y se cumplía. No importaba si pasaban 2, 3 meses, años, yo cumplía. ¿Sí? Y el otro me cumplía a mí. Entonces siempre había la buena fe. ¿Sí? Hasta que en algún momento de este tiempo llegó algo a este mundo que le vamos a llamar lo que muchas civilizaciones antiguas llaman conciencia de otro mundo. Es decir, que en este mundo, ¿sí?, llegó una conciencia de afuera que vio que este era un lindo lugar para colonizar, ¿sí? Y desde entonces, desde la época de Babilonia, se empiezan a ver los efectos de esta conciencia. Más allá de que sea una mitología, pasamos a describir lo siguiente. La Biblia cuenta del Abraham bíblico que para entonces ya estaba ejecutando leyes, ¿sí?, distintas a las normas, ¿sí? Son leyes con las que él dominaba y controlaba y llevaba a su pueblo. En la Biblia están todas sus leyes, que casi todas son pagar, ¿sí?, el primogénito de la vaca, del animal, del becerro, de todo lo que vos tengas. Entonces estamos viendo que desde entonces, más o menos 4000 años antes de Cristo, empieza a darse esa ley, ¿sí? Entonces este hombrecito parece que llega en su dominio hasta Babilonia y Babilonia luego cae, ¿sí? Cae Babilonia, pero nace el nuevo imperio de Abraham bíblico. Entonces, él llega después con su ley, como la ley de Moisés. Entonces empieza a existir Dios antes que algo que antes no existía, que es Dios, ¿sí? Para entonces, a 4000 años antes de Cristo, era Dios es dar a uno mismo. Era mi logro o milagro, ¿sí?, que yo me podía dar a mí mismo todo lo que yo necesitaba. Pero al llegar Dios, Dios empieza a reemplazar esto y empieza a darme todo aquello que yo necesito. Es decir, que Dios existe, a la fuerza impone su ley sobre todos los hombres, ¿sí? Porque lo que hizo Moisés, ¿sí?, los 40 años que estuvo en el desierto, fue conquistar, dominar, esclavizar, de vivir a todo tipo de ser embarazada, niños, hombre adulto, viejos, ¿sí? Y se quedaban con la tierra. Lo primero que hace la legalidad es dominar la tierra. Entonces el hombre común y corriente intenta destruir a ese falso Dios, ¿sí? Y empiezan ciertas guerras, ¿sí?, como la que podemos ver hoy por hoy en la cola, ¿sí?, del Mediterráneo. Entonces Abraham crea al pueblo hebreo con la religión de la ley de Dios, ¿sí?, que tiene que evangelizar, ¿sí? El hebreo son 12, dicen ellos, y 13, una no reconocida, de pueblos, tribus o linajes, ¿sí?, parientes. Y Abraham, el Dios de Abraham, ¿sí?, les promete la tierra prometida. La tierra es donde nosotros habitamos, el mundo que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces, para evitar la censura,
a este pueblo yo lo voy a llamar híbridos, ¿sí? Para que evitar la censura, aunque por solo hecho de cambiarle el nombre puede ser que me censuren, ¿bien? Entonces, como intenta destruir Dios el hombre, a este falso Dios, a estos falsos profetas, Abraham crea este pueblo híbrido, ¿sí? Que tiene la ley de la Biblia, ¿sí? Los 10 mandamientos y otras muchas más que vos cuando ves que están en el desierto, esos 40 años en el desierto, ¿sí? Vos ves que ya imponen el tabernáculo y ciertas leyes. Tabernáculo, si te gusta, te puedo hacer, ¿sí? Este dibujito que tanto hablamos nosotros de la ley romana. Entonces, los híbridos crean a las noblezas bajo el control del sumo sacerdote, ¿sí? Entonces empieza a ver el rey, ¿sí? Que tiene sus reinas, sus noblezas, y por arriba está el canalizador, ¿sí? El sumo sacerdote que canaliza la voz de esta conciencia ajena, ¿sí? Conciencia de otro mundo, quien le dice a los reyes qué hacer, qué decir y demás. Entonces, ya teníamos la ley, cuando se crean las leyes, se crean otras leyes que es básicamente la ley que nosotros conocemos, que es la ley de romana, ¿sí? Entonces los sumos sacerdotes crean las bulas papales dando creación a la ley del hombre y la jurisdicción. Estos crean las bulas, estamos hablando de los años 1200 después de Cristo, mucho antes también, en 1100, pero las bulas más representativas, ¿sí? Porque en el concilio de Nicea ya había ciertas bulas, ¿sí? Que la hizo el emperador Constantino, ¿sí? Bueno, pero cuando tomó poder, ¿sí? Ya no era el Abraham, ya no eran los híbridos, ahora es los sumos sacerdotes crean el pontificado, ¿sí? El puente por donde entra esa conciencia de otro mundo, y empiezan la bula papales donde ellos se arrogan la potestad sobre la tierra, en otra bula la potestad sobre los vivos, y en otra bula la potestad sobre lo que producen los vivos, ya sean vaca, hombre, lo que sea, y muchas otras bulas que hoy por hoy siguen estando. Y el hombre impone la ley de los piratas, ¿sí? El hombre de la tierra se hace pirata, ¿sí? ¿Por qué los piratas son mal vistos en todo el mundo? ¿Por qué? Porque los piratas van en contra de los sumos sacerdotes, de los híbridos, de Abraham, ¿sí? De la legalidad romana, ¿sí? Y no solo que ellos robaban, como nos dicen nosotros en las películas, es que ellos comercializaban por fuera de, de diezmo, ¿sí? Operaban por fuera del diezmo, por fuera del holocausto, por fuera de todas las leyes. Por eso los piratas, nosotros nos dicen que eran malos, pero los piratas se regían por la ley primordial, que es la ley de los hombres, la ley de la vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La nobleza crea la ley del almirantazgo. La ley del almirantazgo que se opone a los piratas, los regula, los controla, y es la que los elimina de la faz de la tierra. Por eso ya no hay piratas. Por la ley del almirantazgo que toma el control ya no de la tierra, sino de las aguas, del mar, de los ríos y hasta el agua que vos tomás. Por eso esta gente, los híbridos, ¿sí? Compran todas las fuentes de agua, ¿sí? La distribución de agua de las provincias, de los municipios, los embalses, los ríos y lagos protegidos, ¿sí? Y lo hacen a través del poder de las noblezas. Entonces los sumos sacerdotes crean la idea del espantapájaro, que es el hombre de paja, que es la ficción jurídica. ¿Para qué? Es la ley de los muertos, que es el código penal, civil y comercial que nosotros conocemos, que es un cambio de doctrina, pero basado en la misma ley romana. Entonces el espantapájaro, que es una cruz y el hombre crucificado, que es religioso, ¿sí? Entonces es la ley de los muertos, donde se considera que vos
no tenés conciencia, sos un tontito y necesitas ser tutelado. Tutelado. Eso es lo que hace la ley actual. Entonces el hombre crea la idea del naufragio. ¿Qué es el naufragio? Que el hombre está perdido en el mar, bajo la ley del almirantazgo, ¿sí? Porque ya no está en la tierra, ¿sí? Ahora está perdido en el mar porque no está en la tierra. Entonces, ¿qué? Como ya te han robado la tierra, ahora quieren robarte el agua. Y aparece la ficción jurídica, el DNI, ¿sí? Que a nosotros nos transforma, ¿sí? En un DNI o en un papel con nombre, apellido, edad y demás, y ya no sos un hombre de carne y hueso. Entonces el hombre común y corriente que era autóctono de este mundo donde llegó la conciencia ajena, ¿sí? El hombre autóctono vuelve a la ley primordial. ¿Y qué es lo que hace con la ley primordial? Empieza a actuar como en la ley de la selva. Y al volver al hombre, a la ley de la selva, ¿sí? Ya no le interesa el hombre de paja, no le interesa la ley romana, ni la anglo-judía, masónica, ni ninguna otra. Entonces impone en la narrativa el adiós a la ley de la selva. Es decir, que en los cuerpos legales ya está prohibido, la ley de la selva, está prohibido ser un humano, natural, originario, autóctono de esta tierra. Ya sos convertido en una cosa. Y la nobleza, creada por los sumos sacerdotes, empiezan a crear la ficción jurídica, ¿sí? La ficción jurídica, pero en personaje. ¿Qué es el personaje? Que es la careta. Empieza en una forma de decir en la antigua Venecia, con los carnavales de Venecia, ¿sí? Donde de ahí se toma que vos, un mismo individuo, ¿sí? Vivo, puede tener diferentes caretas a la vez o diferentes ficciones jurídicas. Y ahí empiezan las corporaciones, ¿sí? Las corporaciones donde una empresa, ¿sí? Tiene más derechos que el ser vivo. Una empresa tiene más derechos que el ser vivo. Y ahora los animales, perro, gato, tienen más derechos que el ser vivo, el humano, que es el que escribe las leyes, por supuesto. Entonces el hombre vuelve a la idea de Dios. Entonces vemos a muchos hablando sobre la soberanía, ¿sí? Basada en la antigua escritura. La soberanía de la reina Valeria de 1860, no sé cuánto de la Biblia, ¿sí? Basándose en eso. O sea, están volviendo a lo de los sumos sacerdotes. ¿Se entiende? A la antigüedad. Una forma de defenderse de esta artificialidad a lo que ellos nos pusieron. Entonces, los híbridos crean a un pueblo para imponer la inteligencia artificial para reemplazar a Dios. Es decir, que como crearon la ley del almirantazgo para destruir a los piratas, ahora crean a la inteligencia artificial para destruir la soberanía de la antigua religión. Necesitan cambiar el modelo. Ya no va a ser más y ahora va a ser este símbolo. IA, que son las dos columnas que ya conocemos con el sol y la luna arriba, todo masónico, con el piso ajedrezado. Entonces tenemos que entender que hay una ley primordial, que es la ley de la selva, que luego la cambian a la ley de la costumbre a la ley del natural de los nacidos de las naciones. De ahí pasa a la ley del almirantazgo, a la ley de la ficción jurídica, la ley de las corporaciones y ahora la ley de la inteligencia artificial. Pero todo esto, esta cronología que te acabo de dar, compleja, complicada, pero está en toda la historia, digamos, ¿sí? Desde los pueblos antiguos, autóctonos, hasta gente como yo, que hemos investigado todo, y vemos que esto se corrobora. Entonces, ser pirata, piro de fuego, ¿sí? Estamos hablando de espíritu. Pirata es aquel que vive de acuerdo a su espíritu. Por eso los piratas en todo lo que es
medio de comunicación tan mal visto, ¿se entiende? Entonces siempre hay que matar al pirata, aquel que no está de acuerdo con lo que dicen los híbridos. Yo sé que esto parece ciencia ficción, pero si vos te pones a investigar la cronología de las leyes, de cómo se va llevando, quiénes son, vemos que esta doctrina legal, ¿sí?, bíblica, sigue estando en la inteligencia artificial. Lo que vemos acá, lo que dice, lo que nosotros tenemos que hacer, la inteligencia artificial hace exactamente lo mismo, nada más que con otras palabras, otras letras, otras emociones, otro escenario, ¿sí? Y tenemos que entender que hay esta conciencia que llega de afuera, que la hablan muchos pueblos aborígenes, autóctonos, que se mete en los cuerpos de algunos que son preparados, que son los híbridos, y los híbridos quieren quedarse con la tierra, y a todos los autóctonos, no tan solo esclavizarlos, sino también destruirlos, ¿sí? Así como hacen en Gaza, ¿sí? Los llevan a Etiopía para vaciar el territorio, quedarse con el territorio, y la gente va desplazada para aquí. O lo que hicieron en la Alemania de 1942, que lo llevaron a Isr, a Ra y a él, a ese pueblo elegido, ¿sí? ¿Para qué? Para que controlen, dominen, conquisten ese territorio, ¿sí? Que luego se expande a Palestina, Libia, ahora Irán, ¿se entiende? Todo es por territorio. Una vez que se domina el territorio, se domina todo lo que vive sobre el territorio, ¿sí? Y ya se puede imponer la ley, ¿sí?, con todo el peso de la fuerza bruta, y digamos que es el dejar quieto permanentemente a los seres vivos, ¿sí? Entonces, más allá si cree o no cree esto, si vos investigas esto, te vas a dar cuenta que tan equivocado no estoy. Nos vemos, gente. Chau, chau.